Muy bien, que el Señor les bendiga, querida iglesia de Cabañas del Pilar. Feliz aniversario, 52 años. Me alegro y me gozo en lo que el Señor ha hecho entre ustedes. Gracias a Dios porque nos ha permitido conocerles. He podido conocerles a algunos de ustedes en el campamento en este año, en el Gilgal. Y qué gusto es poder estar con ustedes a través de este medio. La idea era poder estar de forma presente, pero gracias a Dios que podemos estar por este medio. Y estaba pensando, y creo que me van a dar la razón, en todos estos años de iglesia y tal vez los que vengan a posterior, siempre habrá un pecado con el cual la iglesia va a tener que luchar y debemos identificarlo para erradicarlo de nuestra congregación para recibir toda la bendición de Dios. Es el pecado de la soberbia. Ustedes saben que todos luchamos con la soberbia, todos, absolutamente todos. La soberbia no tiene clase social, por ejemplo. Si yo ahora les preguntara y les dijera, levante la mano los soberbios, yo predicaría a los que no levantaron la mano, porque todos luchamos con la soberbia. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es lo que nos hace sentir buenos cuando no lo somos, lo que nos hace sentir superiores cuando no es así. En la Biblia, la palabra soberbia es hiperéfanos y está compuesta de dos palabras griegas, la palabra painos, que significa mostrarse, y la palabra hiper, que significa encima, es decir, la soberbia es cuando nos mostramos por encima de los demás. Es decir, imagínate subirte a una silla y desde esa silla, desde la altura de esa silla, mirar a las otras personas. La idea es que cuando esa silla está en tu corazón, estás actuando con soberbia. Ahora, en la Biblia habla y mucho acerca de la soberbia, y la Biblia habla, por ejemplo, de que la soberbia está en el podio de los peores pecados. La soberbia, por ejemplo, convirtió a un ángel en un demonio, a un rey en una bestia, a una persona exitosa en una persona fracasada y en un redimido a un resistido. Ahora, yo voy a hablar sobre la soberbia en Santiago 4, así que me gustaría que ya vayas a ese pasaje, Santiago capítulo 4, para hablar acerca de la soberbia. Eh, Bien, el tema de la soberbia es interesante porque es un pecado tremendo, tremendo, tremendo el pecado, y tiene dos cualidades fuertes que lo hacen uno de los peores pecados. La primera cualidad que tiene la soberbia es que es difícil de identificarla. Y esto es interesante porque la soberbia es fácil identificarla en la vida de los demás. Es decir, yo puedo detectar en un vuelo de pájaro, cuando miro a las personas, quién es soberbio. Puedo identificar fácilmente la soberbia en la vida de los demás, pero es difícil identificar la soberbia en mi propia vida. Entonces, es difícil atacar este pecado porque es difícil de identificarlo. Por eso el Salmo 19, versículos 12 y 13 dice, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. No se enseñoreen de mí. El liderazgo, especialmente de la iglesia, estos pasajes tienen que ser considerados por ustedes, aquellas personas que están liderando a un grupo de células o en fin, cualquier creyente. Líbrame de las soberbias para que pueda ser íntegro, para que pueda ser un siervo tuyo. La soberbia es difícil de identificarla, por eso es un pecado tan fuerte. Pero también la otra cualidad que tiene la soberbia es que no solo es difícil de identificarla, sino que también es difícil de erradicarla, es decir, es difícil de echarla de mi vida. La soberbia no es un, perdón, no es como un animal manso que yo le digo que salga y me obedece. La soberbia, no existe un botón en mi vida el cual yo lo pueda apretar y ya dejo de ser soberbio. Eh, la soberbia es difícil de erradicarla. ¿Por qué? Porque todo mi ser la defiende, toda mi mente la ampara. Es una gramilla que siempre vuelve a brotar. Y cuando una persona dice, yo ya no soy un soberbio, ahora soy una persona humilde, esa persona está dando evidencia de que la soberbia
te ha conquistado por completo. Vamos a Santiago capítulo 4. Espero que ya lo tengas para considerar todo este tema de la soberbia. Es el pecado a vencer, no solo en este aniversario, sino para siempre. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A este punto lo he titulado, si tenés para anotar, el número 1, la realidad del soberbio. Aquí se expresa cuál es la realidad que vive un soberbio. El soberbio vive una guerra constante. ¿Escuchaste bien? El soberbio vive una vida de guerra constante. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La palabra pleitos ahí indica conflicto, discusiones. Y fíjense cómo está entrelazada con la palabra guerra. ¿Por qué? Porque el soberbio vive cada discusión, vive cada diferencia de opinión como una guerra de vida o muerte. El soberbio no admite una crítica, el soberbio no admite que alguien tenga una opinión diferente, vive cada conflicto, por mínimo que sea, lo vive como una guerra de vida o muerte. Una persona que tiene problemas siempre esté donde esté, porque vive una guerra constante. Ahora, hay otro indicador de cuál es la realidad del soberbio. No solo que vive una guerra constante, sino que también vive un juicio constante. Fíjate el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí tenemos la segunda realidad del soberbio. El soberbio vive no solo una guerra constante, porque vive una guerra de vida y muerte en todo lo que hace y tiene problemas donde esté, sino que también el soberbio vive un juicio constante. Está constantemente acusando. Fíjense que esta persona es una persona que está sobre la silla mirando a los demás. Es una persona, el soberbio es una persona que vive mirando la paja en el ojo ajeno cuando no puede ver el propio tronco que tiene en sus ojos. Critica a todo el mundo como si él fuera el mejor. Y es todo lo contrario. Vive un juicio constante. Ahora observe la realidad de esta persona. Vive una guerra constante, vive un juicio constante, pero también vive un fracaso constante. Volvamos al versículo 2. Fíjense por favor los indicadores de fracaso que este texto indica. Codiciáis y, como dice, no tenés. Matás, ardés de envidia, otro indicador de fracaso. No podéis alcanzar. Combatís, luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense que esta persona es una persona fracasada, fracasa en todo lo que hace. Fíjense todos los indicadores de fracaso. Y no fracasa el soberbio porque no es diligente. Todo lo contrario, el soberbio es una persona diligente. Fíjense, todas codicia, mata, arde de envidia, combate, lucha, pide, ora, pero sin embargo fracasa. El soberbio planifica, fracasa. Observa el versículo 13 de Santiago capítulo 4. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense las expectativas, las nobles expectativas que tiene el soberbio. Es positiva la persona soberbia, trafica, gana, dice, tiene el deseo de eso. Dice el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, soberbio, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos queridos, esta es la realidad del soberbio. El soberbio es una persona que vive una guerra constante, un juicio constante y un fracaso constante. Qué tremendo es ser un soberbio. Fracasar hasta cuando ora. El soberbio fracasa hasta cuando ora. Miren, ahora, el segundo punto del soberbio, no solo le voy a hablar de la realidad, quiero hablar de la resistencia del soberbio. ¿Por qué el soberbio es una persona fracasada? Bueno, tiene un secreto. Fíjate el versículo 6 de Santiago 4. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un texto muy fuerte porque Dios dice que resiste a los soberbios. Dios se opone, Dios se levanta en contra de la persona soberbia. Dios se opone. Dice Proverbios capítulo 25, Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios 15, 25. Jehová asolará la casa de los soberbios. Dios detesta la soberbia, odia la soberbia, se opone a la soberbia. Y escucha bien, Dios nunca fracasará en destruir la soberbia en la vida de las personas. Dios asolará la casa del soberbio. ¿Vieron cuando una persona está al lado nuestro y empieza a hacer una casita de cartas y pone una carta inclinada, la hace apoyar con la otra carta inclinada y al lado hace otras dos chocitas más y al lado otra más y después le pone un techito, dos techitos y otras dos casitas y así va construyendo su castillito de cartas? Y uno que está al lado está tentado a moverle la mesa sin que él se dé cuenta, a movérsela con la rodilla, o soplársela, o hacerlo distraer para que se le caiga. Bueno, Dios va a destruir la casa y la soberbia de la vida de las personas. Dios se opone a la soberbia, queridos hermanos. Deberíamos temblar por el solo hecho de estar guardando soberbia en nuestro corazón, porque Dios se opone al soberbio. Ahora, el tercer punto, ¿cuál es la resolución del soberbio? Vamos a suponer, y Dios quiera que así sea, la persona que vos que me estás escuchando, quieras dejar la soberbia. ¿Qué debe hacer un soberbio para dejar la soberbia? Observa el versículo 6, perdón, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Como primer medida, si querés dejar tu soberbia, en primer lugar tenés que someterte a Dios. Someteos pues a Dios. Someterse es ponerse debajo de autoridad. El soberbio, ¿qué dice? El soberbio es el rey de su propia vida. El soberbio se manda a sí mismo. El soberbio no tiene otra ley. El soberbio es dueño de su propia vida. Pero si el soberbio quiere dejar su soberbia, tiene que ponerse bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Esa es la primera medida, someterse a Dios, arrepentirse y decirle, Señor, perdón, porque estuve guiando mi vida como a mí me parecía. Ahora quiero vivir bajo tu autoridad. La segunda medida que el soberbio tiene que tomar es la que está en el versículo 8. Acercaos a Dios. No solo someterse a Dios, es acercarse a Dios. ¿Saben? El soberbio, si quiere eliminar su soberbia, tiene que acercarse a Dios. Aquel creyente que está luchando con la soberbia y que ha caído en la soberbia, yo no dudaría, y estoy seguro de esto, de que si vos estás luchando con la soberbia, es porque en primer lugar dejaste, ¿sabe qué? Tu primer amor. Has descuidado tu comunión viva y rebosante con el Señor Jesucristo. Y ahí empezó a asomar la soberbia. De manera que sometete a Dios, acércate a Dios. Y tercer medida para eliminar la soberbia de tu vida, versículo 10, humillaos delante del Señor.
tres acciones: someterse, acercarse y humillarse delante de Dios. La soberbia te hace ir para arriba, la humildad te hace ir para abajo. Dice la tercera medida: humillaos delante de Dios, humillate delante de Dios. Vivir de esa forma, humildemente delante del Señor. Ahora, ¿valdrá la pena vivir sin soberbias? Claramente sí. Vale la pena dejar la soberbia. Vale la pena dejar la soberbia. Yo te voy a presentar acá tres bendiciones. Y es el último punto. Tres bendiciones que tiene la persona que se anima a dejar la soberbia para siempre de su vida. Esa persona va a ser una persona bendita, aquella persona que decida hoy soltar la soberbia. ¿Cuál es la primera bendición? La primera bendición está en el versículo 7, observa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Es la promesa o la bendición de la liberación. Miren, este texto se escribió para creyentes y está hablando de que el diablo va a huir de la vida del creyente. Cuando el creyente vive en soberbia, Satanás está oprimiendo y trabajando en la vida de esa persona. Cuando el creyente decide vivir sin soberbia, el diablo huye. ¿Nunca te ha pasado estar oprimido, rencoroso y tomar la decisión de pedir perdón, de decir me he equivocado y en ese momento sentir una libertad profunda, especial? ¿Saben lo que pasó ahí? El diablo huyó, la perturbación huyó. ¿Acaso, queridos papás, queridos mamás, cuando estás en tu casa, en tu relación con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos y estás viviendo con soberbia, acaso tu casa no se tiñe de una tensión particular que es rota cuando decidimos vivir humildemente? El diablo huye. Hay promesa de liberación. Hay promesa también de acercamiento. Fíjense versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense lo que pasa, qué interesante es. Cuando la persona decide vivir sin soberbia, el diablo huye. ¿Quién se acerca? Se acerca a Dios. No estoy hablando de que la salvación se perdió y se volvió a recuperar. La salvación no se gana ni se pierde, la salvación se recibe por gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo aquí? Cuando el creyente, salvado por gracia, sellado con el Espíritu Santo, está viviendo con soberbia, Satanás se acerca a esa vida y Dios huye. Cuando ese creyente decide vivir humildemente, Satanás se va y Dios se acerca. La bendición de Dios está ahí. Recuerden que la tristeza de la realidad del soberbio es porque Dios lo está oponiendo, se está oponiendo. Y qué hermoso es y qué evidente es cuando Dios está en contra del soberbio y qué evidente cuando Dios está a favor del humilde. Y yo quiero tener a Dios como mi ayudador, no como mi enemigo. Acercate a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la tercera bendición es la bendición de la exaltación. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjense que esta persona que decida vivir sin soberbia será exaltada. Dios lo exaltará. Ahora, yo no sé ni el cómo ni el cuándo ocurrirá esto, pero yo sé de parte de Dios que si vos te humillás, Dios te va a exaltar. Es palabra de Dios. Ahora, estaba pensando en cuál es la mayor de las soberbias. ¿Saben cuál es la mayor de las soberbias? Es pensar que, es pensar que soy tan bueno como para que Dios me perdone. Esa es la peor de las soberbias. Es tratar de ganar la salvación por mí mismo. Vos que me estás escuchando, quiero decirte que si quieres el perdón de Dios, si quieres que Dios te salve de tus pecados, no debes hacer ninguna buena obra. Debes humillarte delante de Dios simplemente reconociendo que eres un pecador y que solo Cristo es el único que puede salvarte y que puedas orar de forma
en fe y en confianza a Dios y decirle, Señor, quiero que tú perdones mis pecados, porque reconozco que el Señor Jesucristo es el único que puede limpiar mis pecados y fue el único que ha pagado en la cruz por mis pecados. Desde hoy lo quiero recibir en mi corazón y quiero que Él me ayude a vivir una vida humilde como a ti te agrada. ¿Saben? El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga con esta palabra y que esta palabra soberbia, este pecado de soberbia, no esté ni tenga lugar en la iglesia, ni en el liderazgo, ni en ninguna persona, sino que la gracia de Dios pueda ser derramada sobre toda la iglesia, sobre cada familia aquí presente, sobre cada familia aquí representada, para que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.